Bienvenido a Yorian Audiolibros. Junto a las aguas del paraíso, de Francis Marion Crawford. Recuerdo mi niñez con mucha claridad, aunque no creo que este hecho demuestre que tengo una buena memoria, porque jamás he sido muy hábil memorizando palabras, en prosa o en rima. Así que pienso que el hecho de que recuerde unos sucesos depende mucho más de los sucesos en sí mismo que en lo que yo posea una habilidad especial para recordarlos. Tal vez tengo demasiada imaginación, y mis impresiones más tempranas fueran de una clase particularmente propicia para estimular la imaginación de forma anómala. Sufrí una larga serie de pequeñas desgracias conectadas entre sí de manera que parecían apuntar a una especie de extraña fatalidad, y quedaron tan imbricadas en mi temperamento melancólico cuando era niño, antes de llegar a la mayoría de edad, que sinceramente pensaba que estaba bajo el influjo de algún tipo de maldición, y no solo yo, sino toda mi familia y todo individuo que llevara mis apellidos. Nací en el mismo edificio antiguo donde mi padre y su padre y todos sus antepasados nacieron, desde tiempos inmemoriales. Es una casa muy antigua y en su mayor parte fue originalmente un castillo fuertemente fortificado y rodeado por un profundo foso lleno de abundante agua que discurría desde las colinas por un acueducto oculto. Muchas de las fortificaciones han sido destruidas y el foso ha sido allanado. El acueducto suministra agua a grandes fuentes que vierten en estanques rectangulares sobre terrazas ajardinadas a distintos niveles, todas ellas rodeadas de un ancho empedrado de mármol entre el agua y los lechos de flores. El exceso de agua escapa por una gruta artificial de unos 30 metros de largo y forma un riachuelo que recorre el parque, y más allá por los campos y desde allí hasta el distante río. Los edificios habían sido ampliados y cambiaron considerablemente hace más de 200 años, en tiempos de Carlos II, pero desde entonces poco se había hecho para mejorarlos, aunque se mantenían en bastante buen estado, dependiendo de las fortunas de los herederos de turno. En los jardines hay terrazas y enormes setos de boj y encina. Algunos de ellos antes eran podados con formas de animales al estilo italiano. Recuerdo que cuando era niño solía intentar adivinar qué podría representar cada árbol, y terminaba por preguntarle a Judith, mi niñera inglesa. Ella creía en una extraña mitología propia, y poblaba los jardines de grifos, dragones y genios benignos y malignos, y me llenaba la cabeza con todos ellos. La ventana de mi cuarto de juegos me ofrecía vistas a las grandes fuentes en lo alto del estanque superior, y las noches iluminadas por la luna, la mujer galesa me llevaba hasta la ventana y me animaba a que observase la niebla y el rocío. Estos formaban figuras misteriosas que se movían extrañamente como seres vivos bajo la luz blanca. «Es la mujer del agua», solía decir, y en ocasiones, cuando me negaba a irme a dormir, me amenazaba diciendo que la mujer del agua se deslizaría por el ventanuco y me llevaría en sus brazos mojados. El lugar era siniestro. Los anchos platos de mármol llenos de agua y los arbustos altos de encina le daban un aspecto fúnebre. Y el mármol manchado de moho del empedrado junto a los estanques bien podría proceder de losas funerarias. Los muros grises y erosionados por el tiempo y las torres exteriores, las oscuras y recargadas estancias del interior, los profundos y misteriosos recovecos y las pesadas cortinas, todas estas cosas ejercieron influencia en mi temperamento. Fui siempre un niño triste y callado. Había una gran torre con reloj en lo alto que marcaba las horas sombríamente durante el día y en mitad de la noche parecía tañir un toque de difuntos. No había luz ni vida en la casa, porque mi madre era una inválida desahuciada y mi padre se había vuelto más taciturno tras cuidarla durante muchos años.
Era un hombre delgado y moreno, con ojos tristes. Amable, pienso, pero callado e infeliz. Después de mi madre, creo que yo era lo que más quería en el mundo, porque se desvivía por enseñarme cosas y jamás olvidé todo lo que me enseñó. Tal vez era su único entretenimiento, y esa podría ser la razón de que yo no tuviera tutora o maestro de ningún tiempo mientras vivió. Solían llevarme a ver a mi madre cada día, y en ocasiones 2 veces al día durante 1 hora en cada ocasión. En esas visitas me sentaba en un pequeño taburete cerca de sus pies, y ella me preguntaba qué hacía y qué quería hacer. Me atrevo a decir que ella percibió la semilla de una profunda melancolía en mi naturaleza, porque siempre me miraba con una sonrisa triste dibujada en la boca y me despedía con un beso dejando escapar un suspiro cuando me retiraban de su presencia. Una noche, cuando tan solo tenía 6 años, estaba en mi habitación tumbado, aunque permanecía aún despierto. La puerta no estaba totalmente cerrada y la niñera galesa estaba sentada cosiendo en la habitación contigua. De repente la escuché gruñir y exclamar con una voz extraña: «Uno, dos, uno, dos». Me asusté, salté de la cama y corrí hacia la puerta descalzo. «¿Qué ocurre, Judith?», exclamé colgándome de sus faldas. Recuerdo la mirada en sus extraños ojos oscuros cuando me respondió: «Uno, dos pesados ataúdes han caído del techo», canturreó balanceándose en la silla. «Uno, dos, un ataúd ligero y un ataúd pesado que caen al suelo». Entonces pareció advertir mi presencia y me llevó de nuevo a la cama y me cantó una extraña y antigua canción galesa para que me durmiera. No sé cómo pasó, pero me asaltó la certeza de que había querido decir que mi padre y mi madre iban a morir muy pronto. Murieron en la misma habitación donde ella había estado sentada aquella noche. Era una habitación grande, mi salón de juegos de día, llena de luz cuando el sol brillaba, y el lugar más alegre de la casa en los días nublados. Mi madre empeoró rápidamente y me mudaron a otra parte del edificio para dejarle más espacio. Supongo que pensaron que mi sala de juegos era el lugar más apropiado para animarla, pero no sobrevivió. Estaba muy hermosa cuando murió y lloré amargamente. El ligero, el pesado todavía está por llegar», canturreó la mujer galesa, y acertó. Mi padre ocupó la habitación tras la muerte de mi madre y día a día fue adelgazando y poniéndose más pálido y melancólico. El pesado, todo de metal», gimió la niñera una noche de diciembre, mientras permanecía en pie inmóvil justo en el instante en que iba a apagar la vela tras haberme arropado en la cama. A continuación volvió a sacarme del lecho, me envolvió en una pequeña bata y me llevó al cuarto de mi padre. Llamó, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta y lo encontramos en su mecedora frente a las brasas de la chimenea, muy pálido y muerto. Así pues, me quedé solo con la mujer galesa hasta que llegaron unos extraños, unos familiares a quienes nunca había visto, y luego les escuché decir que debían sacarme de allí y llevarme a un lugar más alegre. Eran personas amables y nunca se me pasaría por la mente pensar que lo fueron solo porque yo iba a ser muy rico cuando me hiciera mayor. El mundo no me parecía un mal lugar en el que vivir, ni tampoco pensaba que todas las personas fueran pobres pecadores, incluso en mis momentos de mayor melancolía. No recuerdo que nadie me tratara injustamente, ni que fuera reprimido o maltratado de ninguna manera, ni tan siquiera por los compañeros del colegio. Supongo que estaba triste por haber vivido una niñez tan sombría y más tarde por la mala fortuna que me seguía en todas y cada una de las cosas que me proponía llevar a cabo hasta el punto de que llegué a creer que me perseguía la fatalidad
y solía soñar que la vieja niñera galesa y la mujer del agua habían jurado perseguirme hasta acabar conmigo. Pero mi talante natural debería haber sido alegre, como he pensado con frecuencia. Entre los chicos de mi edad jamás quedé en el último puesto, ni tan siquiera entre los últimos en nada, pero tampoco destaqué en nada. Si me entrenaba para una carrera, me torcía el tobillo el mismo día que debía correr. Si remaba con otros, mi remo se rompía. Si competía por algún premio, algún accidente imprevisto me impedía ganarlo en el último minuto. Nada en lo que me implicaba tenía éxito, y gané fama de tener mala suerte hasta el punto que mis compañeros llegaron a pensar que apostar contra mí era una apuesta segura, sin importar cuáles fueran las primeras apariencias. Fui volviéndome cada vez más apático y decepcionado con todas las cosas. Desistí en competir por cualquier distinción en la universidad y me consolaba pensando que sería capaz de aprobar los exámenes de titulación ordinaria. El día antes del examen comencé a sentirme enfermo y cuando finalmente me recuperé tras haber estado al borde de la muerte, le di la espalda a Oxford y me marché a visitar el viejo hogar donde nací, débil de salud y profundamente disgustado y descorazonado. Tenía 21 años. Era dueño de mí mismo y de mi fortuna, pero me había afectado tan profundamente esta cadena de circunstancias desafortunadas que pensé seriamente en alejarme del mundo, vivir como un ermitaño y morir tan pronto como fuera posible. La muerte era la única opción alentadora en mi existencia, y mis pensamientos no tardaron en darle vueltas al asunto. Nunca había sentido ningún deseo de regresar a mi casa desde que me sacaron de ella cuando era niño, y nadie me presionó jamás para que lo hiciera. El lugar se había mantenido en condiciones y no parecía haber envejecido ni un ápice durante los 15 años o más de mi ausencia. Nada terrenal podía afectar a aquellos viejos muros grises que habían luchado contra los elementos durante tantos siglos. El jardín lucía más salvaje que, como lo recordaba, el mármol del empedrado de los estanques parecía más amarillo y mohoso que antaño, y todo el lugar parecía más pequeño. Hasta después de haber recorrido durante varias horas toda la casa y sus alrededores, no fui consciente de la inmensidad de la casa donde iba a vivir. Y entonces empecé a disfrutar de ello, y mi decisión de vivir en soledad se hizo aún más firme. Las gentes del lugar se presentaron para darme la bienvenida e intenté reconocer los rostros cambiados del viejo jardinero y la vieja ama de llaves y llamarlos por sus nombres. A mi vieja niñera la reconocí de inmediato. Se había vuelto más sombría desde que escuchara cómo caían los ataúdes hace 15 años, pero sus extraños ojos eran los mismos, y su mirada despertó todos mis recuerdos. Entró en la casa conmigo. ¿Y cómo se encuentra la mujer del agua?, pregunté intentando reírme. ¿Aún revolotea bajo la luz de la luna? Está hambrienta, respondió la mujer galesa en voz baja. ¿Hambrienta? Entonces le daremos algo de comer. Reí. Pero la anciana Judith me miró con el rostro demudado y de manera extraña. ¿Darle de comer? Oh, sí. Le darás muy buena comida, murmuró echando la mirada atrás hacia la vieja ama de llaves que trotaba detrás de nosotros con paso inseguro por las salas y los pasillos. No le otorgué mucha importancia a sus palabras. La vieja niñera siempre había hecho comentarios extraños como suele ocurrir con las mujeres galesas, y aunque soy una persona muy melancólica, no tengo duda alguna de que no soy supersticioso, y mucho menos un cobarde. Pero, como en un sueño lejano, me la imaginé de nuevo de pie con la vela en la mano y murmurando: «El pesado, todo de metal». Y luego, arrastrando a un niño pequeño por los pasillos para mostrarle a su padre muerto sentado en una mecedora frente a un fuego medio apagado.
Así que recorrimos la casa y elegí las estancias donde deseaba vivir, y los sirvientes que viajaron conmigo ordenaron todo y organizaron las tareas, y ya no tuve mayor problema. No me importaba lo que hicieran siempre que me dejaran en paz y no debían esperar a que yo les diera órdenes. Me sentía más apático que nunca debido a las secuelas de mi enfermedad en la universidad. Cené a solas, muy complacido por la melancólica grandeza del inmenso y antiguo comedor. Luego me dirigí a la estancia que había elegido como estudio y me senté en un mullido sofá, bajo una luz brillante, para reflexionar o para dejar que mis pensamientos divagaran por sus propios laberintos caprichosos, sin importarme lo más mínimo el curso que pudieran tomar. Los altos ventanales de la habitación se abrían a nivel del suelo a la terraza más elevada del jardín. Era finales de julio y todo estaba abierto porque el tiempo era cálido. Mientras estaba sentado a solas, escuchaba el incesante gorgoteo de las grandes fuentes y comencé a pensar en la mujer del agua. Me levanté, salí a la tranquila noche abierta y me senté en la terraza entre dos gigantescas macetas italianas. El aire era deliciosamente suave y traía dulces aromas de flores. Me sentía más a gusto en el jardín que en la casa. Las personas tristes siempre se sienten atraídas por las corrientes de agua y el sonido que producen de noche, aunque no sabría decir por qué. Me senté y escuché en la penumbra. Estaba oscuro allá abajo y la pálida luna todavía no había asomado tras las colinas frente a mí, aunque por encima, en el cielo, ya se reflejaban sus rayos nacientes. Lentamente, el blanco halo del cielo, del este, ascendió en un arco sobre las crestas de los bosques, haciendo que el perfil de las montañas se oscureciera intensamente por el contraste, como si la cabeza de un gran santo de pelo blanco se alzara por detrás de una pantalla en una enorme catedral, irradiando los primeros resplandores desde abajo. Deseaba ver con mis propios ojos la luna e intenté calcular los segundos que faltaban para que apareciera. Y entonces se alzó rápidamente, y en pocos segundos colgaba en lo alto, redonda y perfecta en los cielos. La observé, y luego alcé la mirada a la espuma de las altas fuentes, y abajo a los estanques, donde los nenúfares se balanceaban ligeramente en su lecho aterciopelado de agua iluminado por la luna. Justo en ese instante, un gran cisne se deslizó silenciosamente hasta el centro del estanque y enroscó su largo cuello, atrapó agua con su ancho pico y se salpicó el plumaje con una lluvia de diamantes. De repente, mientras lo observaba, algo se interpuso entre mis oídos y la luz. Alcé la vista inmediatamente. Entre mi persona y el redondo disco de la luna se alzaba el rostro iluminado de una mujer con enormes y extraños ojos y boca femenina, de labios carnosos y suaves, pero que no sonreían. Su cabeza estaba cubierta con una capucha negra y me observaba mientras yo estaba sentado en mi banco. Estaba cerca de mí, tan cerca que podría haberla tocado con la mano, pero estaba paralizado y aturdido. La mujer permaneció inmóvil durante unos segundos, pero no le cambió la expresión. Acto seguido se alejó a toda prisa y se me erizó el cabello cuando la fría brisa que despidió su vestido blanco al moverse llegó a mis sienes. La luz de la luna brillaba atravesando la espuma de la fuente y proyectó una sombra en los resplandecientes pliegues de su vestido. Desapareció en un instante y me quedé a solas. Aquella visión me estremeció extrañamente y de hecho pasó bastante tiempo hasta que pude ponerme en pie, pues todavía estaba débil por la enfermedad y en cualquier caso aquella visión habría conmocionado al más pintado. No razoné conmigo mismo porque estaba seguro de que había sido testigo de algo sobrenatural, y ni el mejor de los argumentos habría logrado convencerme de lo contrario. Por fin logré ponerme en pie, aunque un tanto inestable, y miré hacia donde pensaba que había desaparecido la figura, pero no vi nada.
Nada a excepción de los anchos senderos, los altos y oscuros arbustos de encina, los chorros de agua de las fuentes y la tersa superficie del estanque más abajo. Me desplomé de nuevo sobre mi asiento y recordé el rostro que acababa de ver. Es extraño, pero cuando la primera impresión hubo pasado, no sentía que hubiera nada aterrador en mis recuerdos. Por el contrario, me sentía fascinado por aquel rostro y habría dado cualquier cosa por verlo de nuevo. Podía dibujar los bellos y sobrios rasgos, los ojos oscuros rasgados y la maravillosa boca con tal exactitud en mi mente. Y cuando logré reconstruir cada uno de los detalles de memoria, supe que todo el conjunto era bello y que sin duda alguna amaría a una mujer con ese rostro. Me pregunto si será la mujer del agua, me dije. Luego volví a levantarme y paseé por el jardín. Descendí un tramo de escalones tras otro, bajé de una terraza a otra por el borde de las balsas de mármol, atravesando las sombras y los rayos de luna, crucé el arroyo por el puente de madera sobre la gruta artificial y escalé lentamente de nuevo hasta la terraza más elevada por el otro lado. El aire olía más dulce y yo me sentía muy tranquilo, tanto que creo que sonreí para mis adentros mientras avanzaba, como si me hubiera sido otorgada una nueva felicidad. El rostro de la mujer parecía estar siempre frente a mí, y al pensar en él sentía un insólito escalofrío de placer, distinto a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Me volví al llegar a la casa y observé el paisaje. Sin duda, había cambiado en apenas una hora desde que había salido al jardín, como también cambió mi estado de ánimo. Típico de mi suerte, pensé. Me he enamorado de un fantasma. Pero en otros tiempos habría suspirado y me habría ido a la cama más triste que nunca con tal melancólica conclusión. Pero aquella noche me sentía feliz, casi por primera vez en mi vida. El sombrío y viejo estudio me pareció más alegre cuando entré. Los viejos cuadros en las paredes me sonreían y me senté en mi mullido sofá con la nueva y placentera sensación de que no estaba solo. La idea de haber visto un fantasma y de sentirme mucho mejor gracias a ello era tan absurda que me reí en voz baja mientras tomaba uno de los libros que había llevado conmigo y comencé a leer. Aquella sensación no desapareció. Dormí tranquilamente y por la mañana abrí las ventanas para que entrara el aire de verano y contemplé el jardín, las extensiones de prado y los coloridos lechos de flores, a las golondrinas que volaban en círculos y el agua reluciente. Un hombre puede convertir este lugar en un paraíso, exclamé. Un hombre y una mujer juntos. Desde ese día el viejo castillo ya no volvió a parecerme sombrío, y creo que dejé de estar triste. Durante algún tiempo, además, comencé a tomar interés por el lugar e intenté revivirlo. Evité a mi vieja niñera galesa no fuera a aguarme el buen humor con alguna terrible profecía e invocara de nuevo a mi antiguo yo al recordarme mi terrible infancia. Pero lo que principalmente ocupaba mi mente era la fantasmagórica figura que había visto en el jardín aquella primera noche tras mi llegada. Salí todas las noches y paseé por los senderos y caminos, pero por mucho que lo intenté, no volví a tener aquella visión. Por fin, después de muchos días, los recuerdos se fueron debilitando y mi antigua naturaleza, hosca, poco a poco fue anulando aquella sensación fugaz de ligereza que había experimentado. El verano dio paso al otoño y fui impacientándome. Comenzaron las lluvias. El cielo gris me oprimía intolerablemente. Abandoné el lugar en ese estado y me fui al extranjero, decidido a intentar cualquier cosa que pudiera darme un segundo respiro en la monótona melancolía que sufría. Capítulo 2. La mayoría de las personas se sorprenderían por la totalidad nimiedad de los sucesos que, tras la muerte de mis padres, afectaron mi vida y me hicieron tan infeliz. Las espantosas premoniciones de una niñera galesa, que sorprendentemente se cumplieron por una extraña coincidencia de sucesos,
no parecía ser suficiente motivo para lograr cambiar la naturaleza de un niño y marcar su carácter durante años. Las pequeñas decepciones de su vida escolar y las menos infantiles de una carrera académica poco brillante y sin grandes logros no deberían haber bastado para convertirme en un zángano de 21 años de edad, apático y melancólico. Cierta debilidad de carácter podría haber contribuido en el resultado final, pero, en una mayor medida, se debía a mi reputación de tener mala suerte. Sin embargo, no intentaré analizar las causas de mi estado anímico porque no convencería a nadie y menos aún a mí mismo. Tampoco intentaré explicar por qué sentí que mi estado de ánimo revivía tras mi aventura en el jardín. Es cierto que me había enamorado del rostro que había visto y que deseaba verlo otra vez, y que había perdido toda esperanza de recibir una segunda visita. Entristecí como nunca. Metí mis cosas en maletas y finalmente me marché al extranjero. Pero en mis sueños regresaba al hogar y ante mis ojos aparecía siempre un día soleado y brillante, como lucía aquella mañana de verano después de haber visto a aquella mujer junto a la fuente. Fui a París. Luego seguí mi viaje y vagué por Alemania. Intenté divertirme y fracasé estrepitosamente. Junto a los caprichos descabalados de un zángano inútil llegaron también los buenos propósitos. Un día tomé la decisión de que me enterraría en una universidad alemana durante un tiempo y llevaría una vida simple como un estudiante pobre. Comencé a preparar mi marcha a Leipzig, decidido a permanecer allí hasta que alguna circunstancia hiciera girar el rumbo de mi vida o cambiase mi humor o acabara conmigo totalmente. El tren paró en una estación cuyo nombre desconocía. Era una tarde oscura de invierno y miraba por el grueso cristal de mi asiento. De repente, otro tren se acercó frenando en dirección contraria y paró junto al mío. Distraídamente leí las letras negras pintadas sobre una tabla blanca que pendía de una barra de bronce. Berlín, Colonia, París. Entonces miré hacia la ventanilla del vagón. Me sobresalté violentamente y de mi frente comenzó a manar un sudor frío. En la tenue luz, a menos de 2 metros de donde estaba sentado, vi el rostro de una mujer. El rostro que amaba. Los rectos y finos rasgos, los extraños ojos, la maravillosa boca, la pálida tez. Su tocado era un oscuro velo que parecía estar enrollado alrededor de su cabeza y que pasaba sobre sus hombros y por debajo de la barbilla. Mientras me abalanzaba para bajar la ventanilla y me arrodillaba en el asiento tapizado estirando el cuerpo para tener una mejor perspectiva, un largo pitido retumbó en la estación, seguido de una serie rápida de sonidos sordos y metálicos. Luego, un ligero tirón y mi tren comenzó a moverse. Afortunadamente la ventanilla era estrecha, pues estaba situada al final del vagón junto a la puerta de entrada. De no haber sido así, creo que habría saltado por ella en ese mismo instante. En un segundo, la velocidad aumentó y fui transportado rápidamente en la dirección contraria a la del ser que amaba. Durante un cuarto de hora me quedé echado en mi asiento, aturdido por la repentina aparición. Uno de los otros 2 pasajeros, un enorme y elegante capitán de los coraceros blancos de Königsberg, educadamente, pero con firmeza, sugirió que cerrase mi ventana, ya que la tarde estaba refrescando. Lo hice tras pedir disculpas y caí en el más absoluto silencio. El tren avanzó a toda velocidad un largo rato y cuando comenzó a aminorar la marcha antes de entrar en otra estación, me levanté impulsado por una decisión repentina. Cuando el vagón paró ante el andén iluminado, tomé mis pertenencias, me despedí de mis compañeros de compartimento y salí con la firme determinación de tomar el primer expreso a París. En esta ocasión, las circunstancias de la visión habían sido tan naturales que no tuve la impresión de que hubiera nada irreal en aquel rostro o en aquella mujer a quien mi corazón estaba ya encadenado. No intenté explicarme cómo era posible que aquel rostro y la mujer a la que pertenecía pudieran estar viajando en un tren rápido desde Berlín a París
una tarde de invierno, cuando ambos estaban grabados de forma indeleble en mi mente, con la luna y las fuentes de mi propio hogar en Inglaterra. De ninguna manera habría admitido que me había confundido la oscuridad atribuyendo a la mujer que había visto los rasgos de mi anterior visión, que no existía en realidad. No tenía ninguna duda y estaba totalmente seguro de que había visto otra vez el rostro amado. No vacilé y en unas pocas horas estaba de regreso en París. No podía dejar de reflexionar sobre mi mala suerte. Después de vagar tanto como lo había hecho durante los últimos meses, podría haber tenido la fortuna de viajar en la misma dirección que aquella mujer, en lugar de la dirección contraria. Pero mi suerte tendría que cambiar en un momento u otro. Busqué por las calles de París durante varios días. Cené en los principales hoteles, fui a los teatros, monté en carruaje por el Bois de Boulogne por la mañana y recogí a un conocido a quien obligué a pasear conmigo por la tarde. Acudí al servicio de misa en la Madeleine y asistí también a los de la iglesia anglicana. Recorrí el Louvre y Notre Dame y fui a Versalles. Pasé horas deambulando por la Rue de Rivoli y los alrededores del Hotel Maurice, donde los extranjeros paseaban constantemente de la mañana a la noche. Finalmente recibí una invitación para una recepción en la embajada inglesa. Acudí y allí encontré lo que tanto había estado buscando. Allí estaba, sentada junto a una anciana de raso gris y diamantes, con el rostro surcado de arrugas pero afable y unos vivos ojos grises que parecían absorber todo lo que veían, pero poco a poco propensos a dar mucho a cambio. Sin embargo, apenas me fijé en la acompañante. Solo vi el rostro que me había obsesionado durante meses, y llevado por la excitación del momento, avancé rápidamente hacia la pareja, olvidando algo nimio como la necesidad de una presentación. Era mucho más bella de lo que había pensado, pero jamás dudé de que fuera la misma mujer y no otra. Fuera o no fuera una visión, lo que vi en el jardín, esto era real y lo sabía. En las 2 ocasiones anteriores su cabello había estado cubierto, pero ahora lo veía por fin, y su esplendor glorificaba a toda su persona. Era un pelo largo, fino y abundante, dorado, con unos profundos brillos rojizos como finos hilos de bronce. No llevaba ningún ornamento, ni una rosa, ni una cadena de oro, y me pareció que no necesitaba nada para realzar el esplendor de ese cabello, tan solo su pálido rostro, sus extraños ojos negros y sus espesas cejas. También observé que era delgada, pero de complexión fuerte, y estaba sentada allí en silencio observando la escena, en movimiento en medio de luces brillantes y el zumbido de la perpetua conversación. Reparé en el detalle de la presentación justo a tiempo y me giré hacia un lateral para buscar al anfitrión. Finalmente di con él. Le supliqué que me presentara a las 2 damas señalándolas al mismo tiempo. Sí, por supuesto, respondió su excelencia con una agradable sonrisa. Evidentemente no tenía ni idea de cuál era mi nombre, lo cual no era de extrañar. Soy Lord Cairngorm, informé. Oh, por supuesto, respondió el embajador con la misma sonrisa hospitalaria. Sí, el hecho es que debo intentar averiguar primero quiénes son esas damas. Ya sabe, hay tanta gente. Oh, si me presenta, intentaré averiguarlo yo por usted, dije riendo. Ah, sí, es usted muy amable. Vamos, dijo mi anfitrión. Nos abrimos paso entre la multitud y en pocos minutos nos encontramos frente a las damas. Permítanme que les presente a Lord Cairngorm, dijo, y luego añadió rápidamente dirigiéndose a mí. Vendrá a cenar mañana, ¿verdad? Mientras se iba alejando con una agradable sonrisa hasta desaparecer entre la multitud. Me senté junto a la bella joven, consciente de que los ojos de la anciana estaban posados en mí. Creo que hemos estado a punto de conocernos en otra ocasión, comenté a modo de introducción. Mi acompañante volvió los ojos y los clavó en los míos con expresión interrogante.
Era obvio que no recordaba mi rostro si es que en alguna ocasión me había visto. «De verdad, no le recuerdo», respondió ella con una voz profunda y musical. «¿Cuándo?» «En primer lugar, usted viajaba en el expreso de Berlín hace 10 días. Yo viajaba en dirección opuesta y nuestros vagones se detuvieron el uno junto al otro. La vi por la ventanilla». «Sí, viajábamos en el expreso, pero no recuerdo», dijo vacilante. «En segundo lugar», continué, «yo estaba sentado a solas en mi jardín el verano pasado, hace finales de julio, ¿recuerda? Usted debió de entrar allí mientras paseaba por el parque. Llegó hasta la casa y me miró». «¿Era usted?», preguntó, obviamente sorprendida. A continuación rompió a reír. Le conté a todo el mundo que había visto un fantasma. No había vivido allí en ningún Cairngorm desde tiempos inmemoriales. Nos marchamos al día siguiente y no me enteré de que usted se había mudado allí. En serio, ignoraba que el castillo le pertenecía a usted. «¿Dónde estaba alojada?», pregunté. «¿Dónde? Bueno, con mi tía, donde siempre me alojo. Ella es su vecina, ya que es usted el dueño». Disculpe, ¿entonces su tía es Lady Bluebell? No he llegado a conocerla. No se apure. Está increíblemente sorda. Sí, ella es viuda de mi amado tío, el 16º o 17º barón Bluebell. Siempre me olvido de cuántos ha habido. ¿Y yo? ¿Sabe usted quién soy yo?, rió la joven, totalmente segura de que no lo sabía. No, respondí con franqueza. No tengo la menor idea. Pedí que me presentaran porque la reconocí. Tal vez sea usted la señorita Bluebell. Teniendo en cuenta que es usted un vecino, le diré quién soy, respondió. No, soy del clan de los Bluebell, pero mi nombre es Lamas, y me informaron de que fui bautizada con el nombre de Margaret. Como se trataba de una familia muy florida, me llamaban Daisy. Un americano horrible, en una ocasión, me dijo que mi tía era una Bluebell y que yo era una Harebell, con 2 L's, porque mi cabello era muy abundante. Se lo advierto para que así evite un juego de palabras tan malo. ¿Tengo aspecto de ser un hombre que haga juegos de palabras?, pregunté, demasiado consciente de mi rostro melancólico y aspecto triste. La señorita Lamas me observó con detenimiento. No, usted parece tener un temperamento más bien triste. Creo que puedo confiar en usted, respondió. ¿Cree que podría informar a mi tía de que es usted Cairngorm y vecino nuestro? Estoy segura de que le gustará saberlo. Me incliné hacia la anciana, inflando al máximo los pulmones y dispuesto a gritar, pero la señorita Lamas me detuvo. «Eso no le servirá de nada», afirmó. «Puede escribirlo en un trozo de papel. Está totalmente sorda». «Tengo un lápiz», respondí, «pero no tengo papel. ¿Servirá el puño de mi camisa? ¿Qué piensa?» «Oh, sí», respondió la señorita Lamas entusiasmada. «Los hombres lo hacen con frecuencia». Escribí en mi puño. «La señorita Lamas desea que le informe de que soy vecino de ustedes, Cairngorm». Luego extendí el brazo bajo la nariz de la anciana. Ella parecía totalmente acostumbrada a este protocolo. Se puso las gafas, leyó las palabras, sonrió, asintió y se dirigió a mí con aquella voz del más allá tan común en las personas que no oyen nada. «Conocí a su abuelo muy bien», dijo. Luego sonrió y volvió a sentir, y también a su sobrina, y retornó a su silencio. «No pasa nada», comentó la señorita Lamas. «La tía Bluebell sabe que está sorda y no habla mucho, como el loro. Se ve que conoció a su abuelo. Qué extraordinario que seamos vecinos. ¿Cómo es que nunca antes nos habíamos visto?» Si me hubiera dicho que conocía a mi abuelo cuando apareció en el jardín, no me habría sorprendido en absoluto, respondí restándole importancia. Realmente llegué a pensar que usted era el fantasma de la antigua fuente. ¿Cómo terminó allí a esa hora? Éramos un grupo bastante numeroso y salimos a dar un paseo. Luego pensamos que sería buena idea ver cómo se veían sus jardines a la luz de la luna, y por eso entramos sin autorización.
Me alejé del resto y me topé con usted accidentalmente, justo mientras admiraba la apariencia fantasmagórica del lugar y me preguntaba si alguien volvería a vivir allí alguna vez. Se parece al castillo de Macbeth o a un escenario de ópera. ¿Conoce a alguien de aquí? Apenas a nadie. ¿Y usted? No. La tía Bluebell dijo que era nuestro deber asistir. Para ella es cómodo salir. No tiene que soportar la carga de la conversación. Siento que lo considere una carga, dije. ¿Desea que me vaya? La señorita Lamas me miró con una repentina seriedad en sus bellos ojos y percibí una especie de duda en las líneas de sus carnosos y suaves labios. No, se limitó a decir finalmente, no se marche. Puede que lleguemos a gustarnos si se queda un poco más de tiempo, y deberíamos hacerlo porque somos vecinos en la comarca. Supongo que debería haber notado que la señorita Lamas era una joven realmente extraña. Sin duda se establece una especie de hermandad entre personas que descubren que viven cerca y que deberían haberse conocido antes. Pero percibí una inesperada franqueza y simplicidad en la actitud divertida de la joven que a cualquier otra persona le hubiera parecido singular como mínimo. A mí, sin embargo, me resultó de lo más natural. Había soñado con su rostro demasiado tiempo como para no estar plenamente feliz cuando por fin la encontré y pude hablar con ella todo lo que me apeteció. Para mí, un hombre con tan mala suerte en todo, aquella velada era algo demasiado bueno para ser cierto. Sentí de nuevo esa extraña sensación de ligereza que experimenté después de haber contemplado su rostro en el jardín. Las estancias grandes parecían más iluminadas. La vida valía más la pena ser vivida. Mi sangre, antes lenta y melancólica, corría ahora más rápido por mis venas y me llenaba de una nueva sensación de fortaleza. Me dije a mí mismo que sin esa mujer era un ser imperfecto, que con ella podría lograr cualquier cosa que me propusiera. Como el gran doctor, cuando pensó que por fin había engañado a Mefistófeles, podría haber celebrado a viva voz la fugacidad del momento. Wer will Dodge du bist so schön. ¿Está usted siempre alegre? Pregunté súbitamente. ¡Qué feliz debe ser! A veces los días se hacen muy largos y me siento triste, respondió pensativamente. Sí, creo que la vida me parece muy agradable si se lo digo a ella. ¿Cómo puede decirle a la vida nada? Pregunté intrigado. Si yo pudiera atrapar mi vida y hablar con ella, la maldeciría sin cesar, se lo puedo asegurar. Vaya, tiene usted un temperamento melancólico. Debería pasar más tiempo al aire libre, cosechar patatas, recoger heno, disparar, cazar, meterse por acequias y regresar a casa lleno de barro y con ganas de cenar. Le iría mucho mejor que andar lamentándose en su torre enrocada, odiándolo todo. Aquel es un lugar muy solitario, murmuré a modo de excusa al tiempo que sentía que la señorita Lamas tenía toda la razón. Entonces cásese y discuta con su esposa. Rió. Cualquier cosa es mejor que estar solo. Soy una persona muy pacífica. Jamás discuto con nadie. Puede intentarlo. Verá que es totalmente imposible. ¿Me dejará intentarlo? Me preguntó, aún sonriendo. Sin duda alguna, especialmente si se trata tan solo de algo preliminar, dije precipitadamente. ¿A qué se refiere? Preguntó la joven volviéndose rápidamente hacia mí. Oh, nada. Podría estar tanteando mis puntos débiles con la intención de discutir en el futuro. No sé cómo va a lograrlo. Tendrá que recurrir al insulto rápido y directo. No, solo le diré que si no le gusta su vida, es culpa de usted. ¿Cómo puede un hombre de su edad hablar de la melancolía o de la vacuidad de la existencia? ¿Es usted tuberculoso? ¿Padece alguna demencia hereditaria? ¿Está usted sordo como la tía Bluebell? ¿Es usted pobre como mucha gente lo es? ¿Ha sufrido un desengaño amoroso? ¿Ha perdido su mundo por una mujer o ha perdido una mujer por su mundo? ¿Es usted débil mental o lisiado o un proscrito? ¿Acaso es usted repulsivamente feo? Volvió a reírse.
¿Existe alguna razón por la que no debiera disfrutar de todo lo que tiene en la vida? No, no existe razón alguna, a excepción de que soy terriblemente desafortunado, especialmente en cosas pequeñas. Entonces inténtelo con cosas grandes para variar, sugirió la señorita Lamas. Intente casarse, por ejemplo, y mire a ver qué ocurre. Si saliera mal, sería bastante grave. Ni la mitad de grave que supone andar odiando todas las cosas de manera irracional. Si el insulto es su talento particular, insulte algo que deba ser insultado. Insulte a los conversadores, a los liberales. No importa cuál de los dos, ya que entre ellos mismos siempre se andan insultando. Haga que otras personas le conmuevan. Le gustará, aunque ellas no se sientan conmovidas por usted. Así se convertirá en un hombre. Llénese la boca de piedras y aúlle al mar, si no sabe hacer nada más. A Demóstenes le ayudó mucho, ya sabe. Tendrá la satisfacción de estar imitando a un gran hombre. En serio, señorita Lamas, creo que la lista de inocentes prácticas que usted me propone... Está bien. Si no le interesa esa clase de cosas, interésese por otras. Interésese por algo, o deteste algo. No sea indolente. La vida es corta y aunque el arte sea más largo, hacer mucho ruido surte el mismo efecto. Sí me interesa algo. Quiero decir, alguien, dije. ¿Una mujer? Entonces cásese con ella, no lo dude. No sé si ella quiere casarse conmigo, respondí. Nunca se lo he pedido. Entonces pídaselo de inmediato, respondió la señorita Lamas. Moriré feliz si sé que he logrado convencer a una persona melancólica de que entre en acción. Pídaselo, cueste lo que cueste, y compruebe qué dice. Si no le acepta de inmediato, puede que le acepte la próxima vez. Mientras tanto, usted ya habrá tomado posiciones en la carrera. Si pierde, siempre está la carrera para todas las edades y la carrera de consolación. Y un montón de derrotas por el mismo precio. ¿Me permite entonces que le tome la palabra, señorita Lamas? Eso espero, respondió. Ya que ha sido usted misma quien me lo ha aconsejado, lo haré, señorita Lamas. ¿Me haría el gran honor de casarse conmigo? Por primera vez en mi vida, la sangre me subió a la cabeza y mi visión se nubló. No sé por qué lo dije. Sería inútil intentar explicar la extraordinaria fascinación que la joven ejercía sobre mí, o la todavía más extraordinaria sensación de intimidad que había ido en aumento durante aquella media hora. A pesar de haber sido un ser solitario, triste y desafortunado toda mi vida, sin duda alguna no era cobarde, ni siquiera tímido. Pero pedir matrimonio a una mujer después de media hora de haberla conocido era una locura que jamás pensé que sería capaz de cometer, y que jamás volvería a ser capaz de cometer si me hallara en la misma situación. Era como si todo mi ser hubiera sido transformado en un instante mágico por la magia blanca de su naturaleza al entrar en contacto con la mía. La sangre volvió a bajar hacia mi corazón y unos segundos más tarde me sorprendí observándola con ojos ansiosos. Para mi gran sorpresa, ella se mostraba más calmada que nunca, pero su hermosa boca sonreía y se divisaba un brillo juguetón en sus ojos castaños. «Me lo merezco», respondió. «Para ser un individuo que pretende ser apático y triste, no le falta sentido del humor». No tenía ni la más mínima idea de lo que iba a decir. ¿No sería una situación especialmente incómoda para usted si yo le hubiera respondido sí? Nunca antes había visto a nadie que comenzara a practicar con tanta agudeza lo que se le acaba de enseñar, sin perder ni un segundo. Probablemente nunca antes haya conocido a un hombre que haya soñado con usted durante 7 meses antes de ser presentados. No, nunca antes me ocurrió, respondió la joven jovialmente. Tiene cierto saborcillo romántico. Tal vez sea usted un personaje romántico después de todo. Y eso es lo que pensaría si le creyera. Muy bien, ya veo que ha tomado en serio mi consejo. Entró en la carrera de la extraña y la ha perdido. Intente la carrera para todas las edades. Tiene otro puño de camisa y un lápiz.
Ofrézcale matrimonio a la tía Bluebell. Seguro que se pondrá a bailar de la sorpresa y puede que hasta se libre de su sordera. Capítulo 3. Y así es como le pedí por primera vez a la señorita Lamas que fuera mi esposa, y daré la razón a cualquiera que diga que me comporté como un verdadero idiota. Pero no me arrepiento de ello, y jamás me arrepentiré. Hace ya mucho tiempo comprendí que aquella noche perdí la cabeza, pero creo que mi locura transitoria, en aquella ocasión, ha tenido la virtud de hacerme un hombre más cuerdo desde entonces. Escuchar a esta maravillosa criatura, que en mi imaginación era una heroína romántica, si no trágica, hablando distendidamente y riendo civilizadamente, era más de lo que mi cordura podía soportar, y perdí la cabeza, así como mi corazón. Pero cuando regresé a Inglaterra, en primavera, me dirigí al castillo para organizar ciertos asuntos, ciertos cambios y mejoras que iban a ser absolutamente necesarios. Había ganado la carrera en la que entré a competir tan precipitadamente e íbamos a casarnos en junio. No podría decir si el cambio fue debido a las instrucciones que había dado al jardinero y al resto de sirvientes o a mi propio estado mental. En todo caso, el viejo edificio no me pareció el mismo cuando abrí la ventana de mi cuarto la primera mañana después de mi llegada. Allí estaban los muros grises más bajos y las torretas grises que flanqueaban el enorme edificio. Estaban las fuentes, los empedrados de mármol, las pilas de mármol pulido, los altos arbustos de boj, los nenúfares y los cisnes. Exactamente como antes, pero había algo más allí, algo en el aire, en el agua y en el verdor que no reconocía. Una luz que cubría todas las cosas y las transformaba. El reloj de la torre marcó las 7 y el repiqueteo de la antigua campana sonaba a toque nupcial. El aire vibraba con los agudos trinos de los pájaros, con la música cristalina del gorgoteo del agua y los acordes más suaves de las hojas agitadas por el fresco viento de la mañana. Se percibía un olor a heno recién cortado procedente de los prados lejanos y a rosas en flor de los lechos de flores allá abajo, que se mezclaban y llegaban hasta mi ventana. Me quedé en pie bajo la prístina luz del sol y aspiré el aire y todos los sonidos y olores que contenía, y miré abajo, hacia el jardín, y dije: después de todo, si es el paraíso, creo que los hombres de antaño tenían razón cuando describían el cielo como un jardín y el Edén como un jardín habitado por un hombre y una mujer, el paraíso terrenal. Me volví preguntándome qué habría ocurrido con todos aquellos recuerdos sombríos que siempre había asociado a mi hogar. Intenté recordar la impresión que me causó la horrible profecía de la niñera antes de la muerte de mis padres. Una impresión que hasta el presente había permanecido bastante vívida en mi mente. Intenté acordarme de mí mismo, de mi abatimiento, mi apatía, mi mala suerte y mis pequeñas decepciones. Me empeñé con ahínco en pensar como pensaba antes, aunque solo fuera para convencerme de que no había perdido mi propia individualidad. Pero no sirvieron de nada tales esfuerzos. Era un hombre distinto, un ser incapaz de sentir tristeza o pesar o melancolía. Mi vida había sido un sueño, no una pesadilla, pero sí un sueño infinitamente sombrío y desesperanzado. Ahora era una realidad llena de esperanza, alegría y toda clase de bondades. Mi hogar había sido como una tumba. Hoy era el paraíso. Mi corazón antes parecía inexistente. Hoy latía con fuerza y juventud y con la certeza de una felicidad alcanzada. Gozaba con la belleza del mundo y contemplaba la belleza del futuro para disfrutarlo antes de que el tiempo lo trajera a mí, como un jinete en las llanuras que mira las montañas en la lejanía y ya saborea el aire frío entre el polvo de la carretera. Aquí, pensé, viviremos y viviremos durante años. Por las tardes nos sentaremos allí, junto a la fuente y bajo la intensa luz de la luna. Pasearemos juntos por esos senderos. En aquellos bancos descansaremos y hablaremos. Entre aquellas colinas, al este, cabalgaremos a través del suave crepúsculo
y en la antigua casa contaremos historias las noches de invierno, cuando los troncos ardan con fuertes llamas y los acebos estén maduros y el viejo reloj de las campanadas despidiendo el año que muere. En estos viejos escalones, en estos oscuros pasillos y estancias señoriales, se escuchará algún día el sonido de pequeñas pisadas correteando, y la risa de los niños resonará en las bóvedas del antiguo salón. Esas pequeñas pisadas no serán lentas y tristes como lo fueron las mías, ni las voces aniñadas tendrán que expresarse entre susurros temerosos. Ninguna sombría mujer galesa poblará los rincones oscuros con extraños horrores, ni pronunciará terribles profecías de muerte y otras cosas espantosas. Todo será nuevo, fresco, alegre y feliz. Burlaremos a la vieja mala suerte y olvidaremos que alguna vez hubo tristeza. Así reflexionaba mientras miraba por la ventana aquella mañana, y durante muchas otras mañanas posteriores, y cada día todo parecía más real que antes, y mucho más cercano. Pero la vieja niñera me miraba con recelo y murmuraba extraños dichos sobre la mujer del agua. Poco me preocupaba lo que dijera, estaba demasiado feliz. Por fin se acercaba el momento de la boda. Lady Bluebell y todo el clan de los Bluebell, como los llamaba Margaret, estaban ya alojados en Bluebell Grange, porque habíamos decidido casarnos en el campo e inmediatamente después ir directamente al castillo. No nos apetecía viajar, y tampoco deseábamos una ceremonia multitudinaria en la iglesia de St. George en Hanover Square, con todas las aburridas formalidades posteriores. Yo solía desplazarme a la Grange todos los días y con mucha frecuencia Margaret acudía con su tía y algunos primos al castillo. Yo no tenía mucha confianza en mis propios gustos y sentía alivio al delegar en Margaret la supervisión de los cambios y mejoras de nuestro hogar. Íbamos a casarnos el 30 de julio y durante la noche del 28 Margaret me visitó con algunos miembros de los Bluebell. Bajo el prolongado crepúsculo de verano salimos al jardín. De forma instintiva los invitados permitieron que Margaret y yo nos quedáramos a solas para hablar de nuestros asuntos y paseamos junto a las pilas de mármol. Es una extraña coincidencia, dije. Fue esta misma noche, hace exactamente un año, cuando te vi por primera vez. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de julio, respondió Margaret riendo, y que hemos estado viniendo aquí casi todos los días, no creo que sea una coincidencia tan extraordinaria después de todo. No, querida, respondí, supongo que no. No sé por qué he pensado en ello. Muy probablemente estaremos aquí dentro de un año a partir de hoy, y un año después. Lo extraño, cuando pienso en ello, es que tú vayas a estar aquí. Pero mi suerte ha cambiado. No debería pensar que pueda suceder nada extraño ahora que te tengo. Sin duda alguna, todo saldrá bien. Noto un cambio de ideas desde tu sorprendente actuación en París, dijo Margaret. ¿Sabes una cosa? Pensé que eras el hombre más extraordinario que jamás hubiera conocido. Yo pensé que eras la mujer más encantadora que jamás hubiera visto, e instintivamente sentí que no quería perder más tiempo en frivolidades. Te tomé la palabra y seguí tu consejo. Te pedí que te casaras conmigo, y este es el maravilloso resultado. ¿Qué ocurre? Margaret había pegado un repentino respingo y su mano se aferró a mi brazo. Una anciana se acercaba por el camino y se encontraba ya muy cerca de nosotros cuando advertimos su presencia, pues la luna ya estaba en lo alto y brillaba directamente sobre nuestros rostros. La mujer resultó ser mi vieja niñera. «Es solo la anciana Judith, querida, no temas», dije. A continuación me dirigí a la mujer galesa. «¿Qué hace por aquí, Judith? ¿Ha estado alimentando a la mujer del agua?» «Ah, sí, cuando el reloj de la hora, Willy. Mi señor, quiero decir», murmuró la anciana mientras se echaba a un lado para dejarnos pasar y clavaba sus extraños ojos en la cara de Margaret. «¿Qué quiere decir?», preguntó Margaret cuando nos alejamos. «Nada, cariño, la vieja está un poco loca, pero es una buena mujer». Continuamos paseando en silencio durante unos minutos y llegamos al puente rústico que cruzaba la gruta artificial por la que discurría el agua hacia el parque.
una corriente oscura y veloz a través del estrecho canal. Paramos y nos apoyamos en la barandilla de madera. La luna estaba ahora a nuestras espaldas y brillaba directamente sobre la amplia vista de las pilas de mármol y los enormes muros y torres del castillo más arriba. Qué orgulloso debes estar por poseer un lugar tan magnífico y con tanta historia, comentó Margaret en voz baja. Es tuyo ahora, cariño, respondí. Tienes el mismo derecho a amarlo como yo, pero solo lo amo porque tú vas a vivir aquí, querida. Deslizó su mano y la posó sobre la mía, y ambos permanecimos en silencio. Justo en ese instante el reloj comenzó a sonar lejos de la torre. Conté 3 toques, 8, 9, 10, 11. Miré el reloj. 12, 13. Reí. La campana seguía tocando. El viejo reloj se ha vuelto loco, como Judith, exclamé. Y continuó tañendo. Resonaba monótonamente, nota tras nota, rasgando el aire calmado. Nos asomamos por la barandilla y miramos instintivamente hacia donde procedía el sonido. Y siguió sonando una y otra vez. Conté casi 100, por pura curiosidad, porque pensé que debía haberse roto alguna pieza y el mecanismo estaba sin control. De repente se oyó un crujido de madera rota, un grito y un fuerte chapoteo en el agua y me encontré a solas, colgando del extremo roto de la barandilla del puente de madera. No creo que vacilara ni un segundo en cuanto mi corazón volvió a latir. Salté del puente hacia las oscuras aguas turbulentas, buceé hasta el fondo, salí otra vez a la superficie con las manos vacías. Me giré y nadé a favor de la corriente. Atravesé la gruta entre la espesa oscuridad, hundiéndome y buceando a cada brazada. Me golpeé la cabeza y las manos contra piedras escarpadas y salientes afilados hasta que agarré algo entre mis dedos y lo arrastré a la superficie con todas mis fuerzas. Hablé, grité a todo pulmón, pero no hubo respuesta. Estaba solo en la completa oscuridad con mi carga, y la casa estaba a unos 500 metros de allí. Aún braceando, sentí el suelo bajo mis pies. Vi un rayo de luna. La gruta se ensanchó y el canal se transformó en un ancho arroyo poco profundo. Avancé a trompicones sobre las piedras y finalmente logré depositar el cuerpo de Margaret en la ribera al otro lado del parque. ¡Ay, Willy! Mientras sonaba el reloj. Oí decir a Judith, la niñera galesa, al tiempo que se inclinaba y miraba el rostro lívido. La anciana debió dar la vuelta y seguirnos. Vio el accidente y salió por la entrada inferior del jardín. ¡Ay! Gimió. Has alimentado a la mujer del agua esta noche, Willy, mientras el reloj tocaba las horas. Yo apenas la oía mientras permanecía de rodillas junto al cuerpo sin vida de la mujer a la que amaba, frotando las húmedas sienes blancas y mirando aterrado sus ojos abiertos de par en par. Tan solo recuerdo la primera mirada tras recuperar la consciencia, la primera exhalación profunda, el primer movimiento de aquellas manos queridas que se alargaban hacia mí. Podrán pensar que no es una gran historia. Es la historia de mi vida. Eso es todo. No pretende ser nada más. La vieja Judith dice que mi suerte ha cambiado desde esa noche de verano cuando luché en el agua por salvar todo lo que hacía que mi vida mereciera la pena. Un mes más tarde ya había sido construido un puente de piedra sobre la gruta. Margaret y yo estuvimos juntos sobre él y contemplamos desde allí el castillo iluminado por la luna, como hicimos por primera vez, y como hemos hecho muchas veces desde entonces. Y es que todos esos sucesos tuvieron lugar hace 10 veranos, y esta es la 10ª Nochebuena que pasamos juntos frente al fuego vivo del viejo salón hablando de los viejos tiempos. Y cada nuevo año hay más cosas de los viejos tiempos sobre las que hablar. También hay unos chicos de cabello rizado, pelirrojos y con ojos castaño oscuro, como los de su madre, y una pequeña Margaret con solemnes ojos negros como los míos. ¿Por qué no salió más parecida a su madre como el resto de sus hermanos?
El mundo reluce con fuerza en este glorioso tiempo navideño y tal vez no sirva de nada rememorar la tristeza de años atrás, a menos que sea para hacer que la alegre lumbre de la chimenea parezca más acogedora, o para que el rostro de mi buena esposa luzca más feliz, o para escuchar en la risa de mis hijos un timbre más jubiloso en comparación con todo lo ocurrido en el pasado. Tal vez algún joven melancólico y apático de triste semblante, que piensa que el mundo está vacío y que la vida es como un servicio funerario perpetuo, exactamente como me solía sentir yo mismo, podría lograr sacar el suficiente valor si sigue mi ejemplo, y tras haber encontrado a la mujer de su vida, le pida que se case con él después de solo media hora de conversación. Pero, por lo general, no aconsejaría a ningún hombre que se casara por la sencilla razón de que ningún hombre logrará encontrar una mujer como la mía. Y aún diré más, necesariamente saldrá perdiendo. Mi esposa ha hecho milagros, pero no puedo afirmar que cualquier otra mujer sea capaz de seguir su ejemplo. Margaret siempre dijo que el viejo hogar era hermoso y que yo debía estar orgulloso de él, y me atrevo a decir que no se equivoca. Tiene incluso más imaginación que yo. Pero yo tengo una buena respuesta bastante sencilla. Que toda la belleza del castillo proviene de ella. Ella ha insuflado esta belleza en todas las cosas. Al igual que los niños exhalan aliento sobre los fríos cristales de las ventanas en invierno, y al igual que el aliento cálido cristaliza formando paisajes de un mundo de fantasía lleno de formas exquisitas y tracerías sobre la superficie oscura. Asimismo, el espíritu de Margaret ha transformado todas las piedras grises de las viejas torres, todos los árboles milenarios y arbustos de los jardines, todos los pensamientos de mi antiguo yo melancólico. Todo lo que era viejo ahora es nuevo, y todo lo que era triste ahora es feliz, y yo soy el más feliz de todos. Sea como sea el cielo, no existe un paraíso terrenal sin una mujer. Y no existe ningún lugar, por muy desolado, terrible e indescriptiblemente penoso que sea, que una mujer no pueda transformar en el cielo para el hombre a quien ama y que la ama a ella. Me parece escuchar algunas risitas cínicas y exclamaciones acerca de que todo esto ya ha sido contado antes. No se ría, mi estimado cínico. Usted es un hombre demasiado pequeño para reírse de algo tan grande como el amor. Muchas plegarias han sido pronunciadas antes por muchas personas, y tal vez usted también rece las suyas. No creo que pierdan ni un ápice de su fuerza por ser repetidas, ni usted por repetirlas. Dice usted que el mundo es un lugar lleno de sinsabores e inundado por las aguas de la amargura. Ame y viva de manera que también usted pueda ser amado. El mundo se transformará en un dulce lugar para usted, y podrá así descansar como yo junto a las aguas del paraíso.